y nos hablará, ¿no?, de Latinos y Fronteras, Identidad y Cultura Pop, y enseña también a IU, y también ha llevado muchos estudiantes a México y España, ¿no? Entonces, te doy la palabra. Gracias. Hola, ¿cómo están? Tengo que hablar en inglés por un minuto, nada más. I'm going to record this session, and I just want to know if that's okay with everyone here. I'm not going to use the names of anyone, but this is it's not for research, but in case I need to show a class that I teach, that's the purpose. So is everyone okay? And probably you don't have to face the camera. Bueno, pues me decían, ¿cómo están? Bien. Bien. Bueno, como les dijo Amina, mi nombre es Cristóbal. Soy candidato al posgrado, al doctorado en español, literatura. Y hoy vamos a hablar, me dice Amina que han estado hablando de identidad, ¿no? Voy a hablar un poquito de lo que significa ser latino, lo que significa ser americano. Bueno, vamos a hablar, no voy a hablar solamente, ustedes también. Y vamos a establecer algunas conexiones entre la historia de esta identidad y la cultura popular que tenemos ahora, sobre todo la cultura popular que hay en Estados Unidos y que hay en América Latina. Bueno, para esto tengo una presentación, voy a empezar con vocabulario y algunas preguntas que quiero que contestemos primero en pequeños grupos y después en grupos más grandes. Yo tengo una pregunta, ¿lo que digo es claro? Sí. ¿Sí? Sí. Okay, muy bien. Si tienen alguna pregunta o si no entiendo, pueden, hola, pase. Bueno. Esta es mi presentación y tengo aquí algunas imágenes. Este es el título que tengo, Latinos y Fronteras. Identidad y cultura popular, ahí está mi nombre, y voy a basar mucha parte de esta presentación y de esta clase en un texto de Jean Valadez. Jean Valadez es un director de cine, también es escritor y profesor, y muchas de las ideas que tengo aquí son de él, por eso tengo ahí su nombre. Antes de empezar, quiero hablar de un poquito de vocabulario que voy a utilizar, y solamente quiero asegurarme que sepamos qué significa cada palabra, ¿no?, cada concepto. No son muchas. Identidad. ¿Qué es identidad? Bueno, claro, en inglés, pero en español, bueno, las personas sabemos, digamos, quiénes somos o lo que somos, ¿no? Parte de la identidad, bueno, una idea de raza, que bueno, no la voy a definir porque es como para un curso entero de semestre, ¿no? Tenemos también lengua, como el español, el inglés, que también nos ayuda a definir la cultura. La cultura yo la entiendo como las prácticas, lo que hacemos todos los días, cómo comemos, cómo dormimos, cómo nos vestimos, cómo vemos televisión, cómo llaman televisión, cómo vemos YouTube o Netflix o lo que sea. Historia, lo que sabemos de nuestro país, de nuestro pasado, de nuestra comunidad, etc. Y el concepto de cruzar fronteras y de que también las fronteras han cambiado. Esto es importante para cómo entendemos la identidad, al menos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Bueno. Palabras que están en la presentación solamente. ¿Saben qué es un conquistador, no? Históricamente, ¿alguien me puede decir un ejemplo o una idea que es un conquistador? Puede ser un nombre, ¿sí? Bueno, pues como Cortés vino a América del Sur y pues lo toma todo de los nativos. Claro, bueno, esa es una, claro, Hernán Cortés, y vamos a hablar un poquito de Cortés. Bueno, escritor, esto es fácil, ¿no? Una persona que escribe. Imperio, es una palabra que se parece mucho al inglés. Censo, ¿saben qué es el censo, no? Es casi en inglés. Es la institución que recolecta información de nombres, edades, económica, etc. ¿no? Eso es vocabulario. Sí, saben que es el cine, ¿no?
donde pasan películas. ¿Saben lo que es una novela? Un libro de ficción, de aventuras, de romance, de muchas cosas. Bueno, ese es un verbo que yo como identificarse con, ¿lo entienden? Con alguien, yo dice, bueno, yo me identifico con Superman, yo me identifico con Bill Clinton, o con Trump, o no sé, con quien se identifique. Quiere decir que yo comparto ciertas ideas o emociones con una persona y que entiendo su experiencia, ¿no? ¿Saben lo que es una película? Es básico. Un nombre de una película popular, un nombre de una película popular. Forrest Gump, ok, muy bien. No es muy nueva, pero estaba pensando, o sea, en Twilight o Harry Potter o no sé. Actor es una persona que está en el cine o en el teatro. Este es importante para la historia que voy a contar, descendiente. Yo soy descendiente de mis padres, de mis abuelos. O sea, hay una línea. Bueno, lenguas latinas. ¿Saben lo que son las lenguas latinas? ¿O cuáles son las lenguas latinas? Español es una. Tenemos más o menos 5 o 6. Portugués, sí. Portugués. ¿Qué otras? Ya tenemos 2. Francés. Y la más latina de las latinas. La más latina de las latinas. Español, portugués, francés. Italiano. Bueno, aquí tengo todas las: español, francés, italiano, rumano, que es la lengua del país Rumania, y muchos derivados del español, similares al español, como el catalán y otras lenguas que se hablan también en la península. Y bueno, eso es importante saberlo porque quiero definir parte de mi conversación sobre cómo definimos latino, o quiénes son latinos, o qué son los latinos. Bueno, este es el vocabulario para tener claras las cosas. Estos son los temas de los que voy a tratar. ¿Qué significa ser latino? Si es posible definirlo. ¿Qué significa ser americano? Bueno, y esto de la barra es porque en español generalmente un hombre es latino y una mujer es latina, un hombre es americano y una mujer es americana, más o menos. Tenemos estas divisiones así. Parte de esta historia tiene que ver también con cómo se formaron los territorios y las culturas de México y Estados Unidos. Y el último tema, o el tema también central, es cómo algunos elementos de la cultura van desde la guerra hasta Hollywood. Y vamos a llegar a eso. Bueno, quiero empezar primero con una imagen que nos va a dar una idea de la historia. Yo no sé si esto lo vieron en historia, aquí en Historia 101 o en el colegio, pero esto a mí me parece que es importante. Claro, miren, aparece justo aquí. Esto es la España vieja, aquí se convierte en México, y esto es primero Estados Unidos. Fíjense bien cómo va cambiando. Ojalá lo vea para que esta imagen no para, simplemente va siguiendo. Y en un periodo de menos de 100 años, bueno, sobre todo a partir de aquí del 50, fíjense bien cómo México se hizo pequeñito y Estados Unidos más grande, ¿no? Y bueno, hasta ahí más o menos así es como fue cambiando la geografía de México y Estados Unidos. ¿Alguien sabe cuál fue el evento que sucedió más o menos en esta época que cambió esto? ¿Cuál fue el evento? Sí. La guerra hispanoamericana. Esa pasó fue después, pero hay algo similar a la guerra de Estados Unidos contra. México. Claro, la guerra de México de Estados Unidos, claro, ¿no? Y bueno, este es un tema también muy largo, muy controvertido, pero lo que me importa y lo que me importa de esta imagen es mostrarles
que las personas que vivían aquí, muchos no cambiaron de casa, pero su país, que antes era, que primero fue Nueva España, después México, después se convirtió en Estados Unidos. Y si por ejemplo piensan en alguien como Eva Longoria, ¿saben quién es Eva Longoria, no? Una actriz. ¿Sí? ¿Por qué es famosa Eva Longoria? Por las esposas desesperadas, algo así, ¿no? ¿Sí conocen la televisión, bueno, la serie de televisión? Sí. Bueno, ella, su familia vivía aquí, había muchas familias con ese apellido Longoria, cuando esto todavía era Nueva España, después México y después Texas. Entonces, bueno, ella, o la familia de ella es descendiente de españoles, mexicanos, y bueno, y ahora es americana. Entonces, la frontera pasó por este territorio, por estas familias. Ahí hubo muchos cambios. Bueno, no quiero pasar más tiempo con esto, quiero ir entrando en mi tema. Es solamente como un antecedente histórico. Ahora que sabemos esto, quiero hablar un poco más de la historia de los hechos desde 1568 hasta 2016. Pero antes de continuar con esto, quiero que formen grupitos de 4 personas, así como están, grupitos de 4 personas, y pensando en el vocabulario y pensando en lo que hablamos del cambio de la geografía, si podemos hablar un poco qué significa ser americano, por qué América se llama América y cómo y cuándo se independizó Estados Unidos. Para tener esto más o menos claro. Entonces voy a dar unos 3 minutos, 4 personas, contestan estas preguntas. ¿Sí? Vamos ahora. Ahora, aquí hay solamente 3. ¿Alguien quiere venir a hablar con ellos? Y bueno, a ver. Pueden hacer 3 y 3 para que sea más fácil. Entonces, porque si hay muchas personas, de menos conversación. Ana, ¿vamos con ellos? We know you don't. ¿Estamos listos? Bueno, vamos a ver. La primera pregunta no es como para así, los atrapé y no saben la historia, pero solamente para tener un contexto. Entonces, ¿en qué año se independizó Estados Unidos? Bueno, EEU es la forma en que en español se escribe Estados Unidos, porque se pone solamente EU, para muchos puede ser la Unión Europea en inglés, como European Union. Para no confundir, se pone, y sobre todo porque no, la regla gramática es porque son plurales, ¿sí? Estados Unidos,
por eso se pone así con dos. ¿En qué año? Fue en 1700 y algo, ¿no? 1776. Ok, bueno. Esto es importante porque claro, es un país relativamente nuevo comparado con otros países. ¿Por qué se llama América? ¿Alguien sabe? No. Bueno, no quiero entrar mucho en detalles, pero había un hombre italiano, Amerigo Vespucci o Amerigo Vespucio, que escribía mapas, dibujaba mapas. Entonces, bueno, como los mapas los firmaba él como Amerigo Vespucci, la gente fue pensando Américo, bueno, el continente que llamarse América, que pudo haber sido Colombia o Colón, fue en un tiempo, bueno, Nueva España, el rey, pero así se quedó. ¿Y qué significa ser, de lo que hablaron en sus grupos, qué significa ser americano? La independencia. O sea, tú eres independiente porque eres americano. Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Qué más? Entonces, ser independiente o la independencia, ser americano. ¿Qué más? Hablaron de esto, ¿no? El respeto hacia la libertad. La libertad, ok. ¿Qué más? Y recuerda el vocabulario que hablamos, ¿no? ¿Tiene que ver eso, raza, identidad, historia o no? Tiene las oportunidades. Ah, claro, es el país de las oportunidades. Muy bien. Bueno, y ahora la otra pregunta es, ¿qué significa ser latino? Tiene una cultura muy como rica. Una cultura rica, claro. Bueno, pero también los americanos tienen una cultura rica, ¿no? O sea, pero claro, fíjate cómo se ponen en términos de cultura. Entonces, latino ahora significa algo cultural. Históricamente ha cambiado. Para muchas personas, ser latino ahora es algo como racial, en el sentido del color de la piel o de la forma en que se ve la gente. Pero eso ha cambiado. Y es a lo que voy en el tema siguiente. Estos años, 1568, 873, 847, 61, 70 y ahora marcan momentos en que la identidad de los latinos y de algunos americanos fue cambiando en la cultura popular. Y la primera cita que tengo ahí es una persona que dijo yo no soy latino, y lo escribió, yo no soy latino. Vamos a ver qué significaba eso. Luego, en el 36, otra persona tuvo una idea, dijo hay una raza latina y hay una raza anglosajona que son diferentes. ¿Sí? Esa fue otra persona. Y después, en el 47, digamos que América, lo que después era América Latina, que llegaba hasta Oregon, que tenía Texas, California, Nuevo México, etc., cambió, ahora es Estados Unidos y en 61 México tuvo una guerra contra Francia porque Francia quería ser el imperio en México y se basó en esta idea. ¿Por qué? Porque en ese momento decían latino. ¿Cuáles eran las lenguas latinas? Francés, español, portugués, rumano, italiano. Entonces, el emperador francés Napoleón III, no Napoleón famoso, otro Napoleón III, dijo, bueno, hablan español, son católicos, pueden ser también, entonces son latinos. Para ellos es el concepto latino, entonces podemos tener un imperio en México. Después la palabra tuvo un cambio en 1970 porque se nombró o se empezó a utilizar el término hispano, pero hispano significaba solamente alguien que habla español. Y hay países en América Latina que no hablan español, ¿no?
Por ejemplo, Brasil, ¿no? Es el ejemplo más importante. Hay otros países que hablan obviamente, que hablan francés, etcétera, que hablan alguna lengua que... Y ahora, en el 2016, tenemos términos como latino, latinas para incorporar hombres y mujeres, también latino con la arroba para decir hombres y mujeres, y tenemos términos como latinx o latinex, o no sé cómo se pronuncia. Pero, ¿alguien sabe qué significa esto? Bueno, es un término que se usa en las comunidades que tienen, digamos, mucha diversidad para incluir hombres, mujeres, hombres que se identifican como homosexuales o mujeres, o sea, lo que es el GLBT, o sea, gente que y lo que quieren eliminar es la división entre hombres y mujeres. Entonces puede aquí haber una persona que se identifique con un sexo, con un género, o que no se identifique de tal forma y se incluya. El problema es que esto es difícil de pronunciar en español. Y luego tenemos, bueno, Latin U, que es latino universal, que puede ser un latino de España, de Portugal, de México, de Estados Unidos, de Bronx, de California, etc. Bueno, les di estas citas, pero quiero ponerles el contexto donde aparecieron. Esta es una imagen de, alguien mencionó por ahí a Cortés, ¿no? Aquí tenemos a Cortés y al rey Moctezuma. Sí, que son las figuras más importantes de la conquista de México. Y tenemos, bueno, la Malinche, que fue la traductora de los españoles. ¿Conocen esta historia o no? Más o menos, bueno. Uno de los soldados de este señor de Cortés se llamaba Bernal Díaz del Castillo, y él fue el que dijo: yo no soy latino. Un español de España en México dijo: yo no soy latino. ¿Sí entienden lo que significa eso? Pero, ¿por qué lo dijo? Porque en esa época, latino era alguien que escribía y leía en latín, como un sacerdote, un abogado, un académico. ¿Sí? Eso significaba ser latino, era una persona que hablaba latín, que entendía latín, es decir, una persona con mucha cultura, con mucho conocimiento, ¿no? Como decir un PhD en latín. Ahora, bueno. Después, este señor, Chavalier, un francés, dice que las razas latinas y las razas anglosajonas, lo que ahora está Estados Unidos, son diferentes. Y que América por eso podía ser un imperio francés, porque igual que Francia, América Latina, bueno, América tenía que ser latina, y ahí también se incorporaba Brasil y las Antillas que hablan francés como Haití. Después, en 1970, el censo de Estados Unidos incorporó el término hispano y lo definía como mexicanos, cubanos, puertorriqueños, colombianos, peruanos, argentinos y españoles. Y bueno, todos los que hablaban español, que vivían en Estados Unidos o que habían emigrado a Estados Unidos, ¿no? Eso es. Pero la gente decía: bueno, hispano, yo no soy de España. O había personas que vivían en Texas o en California o en Nueva York, pero que no hablaban español, ¿no? Porque los padres o los abuelos hablaban español, pero ellos ya no, la escuela estaba en inglés, la televisión estaba en inglés, los amigos hablaban en inglés. Bueno, decidieron tomar el término latino de nuevo. Y además incorporaba a los brasileños o a los haitianos que hablan criollo y francés o portugués en el caso de Brasil. Entonces, bueno, el término fue de ser académico a ser una cuestión de lengua y después de cultura, ¿no? de región. Y bueno, ahora en las comunidades lo interesante de esto es que estos términos casi no se usan. Yo nunca digo soy latino o soy hispano. Bueno, sí lo soy, ¿no? Pero no lo digo. Ustedes dicen: ah, yo soy anglosajón, o soy anglohablante. No, dicen: yo soy de Estados Unidos, ¿no? Cuando se van a otro país. Bueno, la mayoría de las personas, incluso hijos de hijos de hijos, se identifican como: soy mexicano, soy venezolana, soy venezolano. Igual que muchos americanos que tienen, o bueno, americanos blancos que tienen herencia de un país europeo, dicen I'm Irish o I'm German, no sé, cosas así, ¿no? Entonces esto lo que les quiero decir es que ser latino no significa una sola cosa, sino muchas cosas, y que con la historia ha cambiado. ¿Sí? Eso es claro. Igual que ser americano también parece que ha ido cambiando, puede seguir cambiando, va a seguir cambiando seguramente.
quiero que conversen un poquito de qué significa para ustedes ser americano, en el sentido estadounidense, y qué significa ser latino. ¿Sí? Y después, bueno, ¿cómo qué piensan de una frontera? Entonces, bueno, voy a dar unos 2 minutos para eso porque voy un poco lento. Programas. Americano o latino hay diferencias, sí, pero si nos vivimos en países muy similares y cerca, las identificaciones que son diferentes. Pero los países no son similares. Es difícil. Pero es diferente como sea americano y de... Conceptualmente, sí. Bueno, por eso doy tiempo para que puedan conversar con su lengua materna. Es solamente un país, los líneas, La que Universidad Americana no. historia. No, pero es un país. Bueno, Sí, hay. Pero ¿qué piensas? También, entiendo, piensas bien. What do you think? Son preguntas difíciles. Sí, diferencias en cultura. Porque nosotros somos latinos, entonces nosotros no sabemos cómo se Posible, sí hay. Bueno, por eso dije la hombres historia, en ¿no? nuestros alumnos que digan. Pero latino es muchas cosas. Historia, es sociedad, una cultura, personas Sí. diferentes. Pero hay otros que realizan que También Hay muchas culturas y nosotros sí. Puede ser latino y americano. Sí. de muchas historias y culturas. Claro, sí, porque hay americanos, italoamericanos, angloamericanos, germano-americanos. Y no tiene mucha razón, es cierto. Entonces, también ser americano es algo que es diverso, ¿no? Es diferente. Bien. Bueno, chicos, yo noto que estamos, quiero que un poquito abusados con el tiempo. Bueno, una respuesta, si alguien me puede comentar de forma breve, ¿qué puede significar o qué cosas pensamos cuando decimos que es americano o quién es un americano? Espero tener suerte porque en comparación con otros países y otras identidades, nosotros tenemos más oportunidad y menos desafíos que tenemos que ver con ser americano desde, no sé, para ser de otro país. ¿Qué oportunidades y digamos ciertos privilegios? ¿No? Eso es parte de esa idea. En este grupo alguien me comentó, perdón, ¿cuál es tu nombre? Jacob, ¿puedes comentar lo que dijiste? Sí, yo dice que es difícil para ser americano porque hay muchas personas en americano que tienen diferentes historias y culturas de otros países y es difícil para clasificar qué es Claro. Y lo mismo pasa con los latinoamericanos, porque son grupos o comunidades muy diversas, ¿no? Claro, hay oportunidades que son diferentes, la geografía es diferente, la lengua puede ser un poco, bueno, yo hablo inglés y hablo español y sigo siendo mexicano y sigo siendo latinoamericano. Bueno, el tema de la frontera, lo vimos que lo que quiero decir nada más con esto para pasar a lo siguiente es que las fronteras también se dividen, pero también se mueven y también las personas cruzan las fronteras, eso es lo que es. Tengo aquí la fotografía de una persona, ¿la conocen? Sí. ¿Quién es esta chica? ¿Y ella es americana? ¿O de dónde es? Ah, tú hiciste la tarea, ¿no?
ahora vive en América. ¿Qué idioma habla? ¿O cuál es su lengua principal? ¿Qué sabemos? El inglés, ¿no? O sea, como actora, o como actor, está en, ¿cómo se llaman? Las chicas de Nickelodeon. Bueno, lo interesante de esta mujer es que, bueno, ¿qué tipo de americana es? Si es que podemos decir un tipo. Promedio, normal, americana o, bueno, está bien que no respondan porque mucha gente hubiera dicho, es americana blanca o es angloamericana. Eso son como etiquetas, entonces yo prefiero que, es una pregunta como de trampa, ¿no? Como tricky, por así. Curiosamente esta chica, bueno, no curiosamente, yo no sabía, lo supe hace unos años, el padre es de Buenos Aires, ahí es donde nació y se crió. La madre es de Texas, pero la familia de ella era de Jalisco y durante su infancia volvió a México, estudió unos años, pasó tiempo en México y después volvió a Texas, donde creció Alexis. Ella nació en Texas. En casa hablaba solamente español y cuando fue a la escuela, bueno, aprendió inglés. Entonces, bueno, ahora es americana, latina, ambos. Los dos. ¿Qué piensan? Sí, ¿no? Los dos. Bueno, esto es solamente un ejemplo de que es un poquito complicado decir esta persona es latina o esta persona es angloamericana o siempre hay muchas complicaciones, ¿no? Siempre hay, bueno, pero eso no tiene que ser un problema, o sea, podemos también celebrarlo y apreciarlo, ¿no? ¿Les gusta como actriz o como actora, como actor, Alexis? Sí. ¿Les gusta el programa de televisión Chicas Gilmore? Sí. Yo casi nunca lo veo, o sea, he visto, pero me parece que es interesante. Bueno, estas son las preguntas que quiero que sigan pensando, no las vamos a responder, pero lo que quiero que es cómo estas historias de la frontera, de la idea de latino y la identidad de esta chica, cómo nos hacen repensar o pensar esto de forma diferente. Bueno, ahora quiero hablarles de una historia que me la contó John Valadez en un libro y en una película. Este es Valadez, en una visita al cinema de IU. Este es mi jefe, la persona con la que trabajo, que no voy a hablar de él. Él es profesor de Michigan State. Hizo una película que se llama The Head, Joaquín Murrieta, que vamos a hablar de Murrieta ahora, antes de que se acabe el tiempo. Y escribió un artículo del que voy a hablar que se llama Lone Ranger, a Mask, Zorro and the Whitewash of American Superhero. Es una historia interesante que quiero hablar. Este es el tema que les decía, de la guerra a Hollywood. Y la historia de la máscara y del superhéroe. Bueno, voy a empezar con la historia de Joaquín Murrieta. Como vimos, en 1800, que fue en los 40s, la frontera entre México y Estados Unidos se expandió. Bueno, ustedes lo ven así, se expandió, ¿no? Y México se hizo más pequeño, Estados Unidos más grande. En ese momento había muchos conflictos entre la gente que estaba ahí de México y la gente nueva que llegaba de los otros estados de Estados Unidos, ¿no? Porque estaban buscando oro, porque estaban buscando agua, tierra, etc. Y en los conflictos, una persona, un hombre, Joaquín Murrieta, que tuvo una pelea con angloamericanos, y en esa pelea le robaron cosas, su esposa murió. Hay una película que se llama Murrieta, la pueden ver, y se convirtió en una especie de vengador, una especie de Robin Hood latino. Robaba a los ricos y daba dinero a los pobres, o para él, ¿no? Y había un indio americano, un nativo americano, perdón, que se llamaba Yellowbird, y Yellowbird iba coleccionando las historias de los periódicos, de lo que decía la gente, las leyendas, y escribió un libro que se llamaba algo así como las aventuras de Joaquín Murrieta. Y al final, este hombre lo tomó a la policía y le cortaron la cabeza. ¿Sí?
y la cabeza la exhibían para decir no hagan, no cometan crímenes. Y esto fue en 1854 cuando pasó esta historia. Después, en el 19, un escritor, novelista, periodista, escribió un libro que se llamaba The Curse of Capistrano, que el héroe era casi igual que Urrieta, pero en vez de llevar una capa para taparse, usaba una máscara. Así, ¿no? Y era una especie de Robin Hood. Entonces, esto era una leyenda basada en cosas reales, y esto fue una novela basada en la leyenda, porque este hombre encontró el libro de Yellowbird y escribió esta novela de Capistrano. Pasó el tiempo y Douglas Fairbanks, un actor del cine blanco y negro mudo de California, que hacía de pirata, que hacía de yo no sé si hizo Robin Hood, bueno, tuvo la letra más animada, leyó el libro de Curse of Capistrano y empezó a hacer películas. Hizo la primera película en el 23, no, perdón, en el 20, The Mask of Zorro, La Máscara del Zorro. Y hizo como 23 películas hasta el 47. Bueno, ahí tenemos la evolución de este hombre hasta el Zorro, pero aquí la guerra no era entre Estados Unidos y México. La guerra, para cambiarle la narrativa, era entre España y México. Entonces la situó, cambió la leyenda. El héroe seguía siendo mexicano, pero su enemigo eran los españoles. Después, en el año, esto fue creo que en el 33, Washington Trendle, una persona de la radio, de una estación de radio, quería darle un espíritu de fuerza o ánimo a la gente de Michigan, porque Michigan tenía un problema económico muy fuerte, ¿no? Era la depresión, había gente sin trabajo, sin casa, sin comida. Dijo, quiero darle a la gente alegría, esperanza, una idea de justicia. Entonces dijo, voy a pensar en un héroe con una máscara que haga justicia en una época remota. Y pensó en el diario solitario Lone Ranger, y apareció en la radio como un drama de radio. Sí saben que es un drama de radio, es como como los audiolibros o como los podcasts, pero con una historia como, si alguien me escucha aquí en privado, por ejemplo, qué sé yo, This American Life, que dicen historias, bueno, la historia de aventuras, ¿no? Y este Albert Tyndall, después, pasó el tiempo, dijo, voy a hacer una película. Y cuando quiso hacer su película, buscó a uno de los actores que habían hecho al Zorro, que era, aquí no sé bien, Clayton Ward. Entonces, bueno, en el 48, Tyndall, para hacer la película Lone Ranger, The Valley of Death, algo así, encontró a este actor famoso y porque había hecho The Ghost of Zorro. Entonces, bueno, ahí ya tenemos al actor a Clayton Ward, ahí como el Zorro. Después, este hombre, creo que era del Bronx, Bob Kane, estaba pensando en este hombre, pero también en el Zorro, para hacer la figura de Batman, porque era dibujante y diseñador de historietas. Entonces, él se inspiró sobre todo en Zorro, y una cosa que tenían todos estos seres en común no era como Superman, que tenían superpoderes o magia, no, era solo inteligencia, algún arma. El Zorro tenía una espada y el Zorro tenía una pistola. Y bueno, Superman tenía muchos como gadgets, muchos aditamentos, muchas herramientas, pero sobre todo tenía una doble personalidad, una máscara. No traje máscara, yo ya traía una máscara. Era inteligente, atlético y de mucha fuerza. Y hacía trabajo de justicia, ¿no? En contra de los... Bueno, después tenemos a Adam West, esto ya lo conocemos un poco más, ¿no? Los 60 es una serie de televisión. Después hubo muchas películas, empezando con Michael Keaton, después Val Kilmer, George Clooney, que no se ve ahí, Christian Bale. Y bueno, lo que tenemos aquí es esta historia que tenemos desde Joaquín Murrieta, el Zorro, bueno, y
Enero Solitario y ahora tenemos a Batman, ¿no? Bueno, si entienden esta historia, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Interesante? ¿No más o menos interesante? Bueno, vamos a tener un ratito para discutir esto. Ese es el último Batman y ese es mi favorito. Bueno, voy a dar unos 2 minutos para conversar sobre esto y después pasamos a las conclusiones. Bueno, voy a poner todas las preguntas que tengo aquí y vamos a ver si hemos cambiado nuestra idea, si pensamos lo mismo, si hemos aprendido algo de esto, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar unos 2 minutos para conversar sobre esto y luego pasamos ya a las conclusiones. Y si ustedes tienen alguna pregunta, me pueden preguntar también, no tienen solamente que dar respuestas. Me gustan los superhéroes, las películas de superhéroes, pero no he visto superhéroes. ¿Cómo es posible? Lo he visto. Sí. Por esta razón yo quiero ver los cómics de los 80 porque mi padre es más chiquito cuando viste. Sí, igual que la esposa de Murrieta y los padres de los niños. Bueno, Bien posible alguien que pasa bien. Batman es sí. Sí, pero también posible tiene ¿ya terminaron? que es un orfanato, obtener familia, sí. Es muy rico, ayudar a las personas, sí, Batman es pero es un descendiente de otras superhéroes. Batman. Claro, sí, esa es la conexión que quería establecer exactamente. Muy bien. es posible alguien quiere Pero me ibas a decir algo. identificar. ¿Vas a decir algo? También sí. Bueno, ¿listos? ¿Listas? Bueno, listex con la X. ¿Alguien aquí se identifica con algún superhéroe? ¿O con algún personaje de alguna historia como Papa Smurf o no sé? ¿Cómo se llaman los Care Bears? No sé, que a lo mejor eso es de mi época. ¿Alguien se identifica con algún superhéroe? ¿O les gusta ver películas de algún superhéroe? Bueno, ahora están muy de moda los X-Men, ¿no? Wolverine y también uno también está Harry Potter y más muy famoso ahora. Bueno, toda la serie de Star Wars, ¿no? ¿Les gusta eso? Si se identifican con algún personaje. ¿No? Bueno. Pero saben que ¿no? Y yo creo que tiene influencia en nuestra cultura. Bueno, ¿qué piensan? ¿Batman es americano? Sí, es una historia muy americana, ¿no? Pero su historia es puramente americana o totalmente americana. ¿Por qué o cómo? Porque la historia sí, Claro, y tiene influencia de otras historias, ¿no? Que no son, que digamos cultural, históricamente, tienen que ver con México, ¿no? Y con España también.
entendemos un poquito mejor qué significa ser hispano, qué significa ser latino. Y bueno, también eso nos tiene que ayudar a entender qué es ser americano. Entonces, bueno, y espero que la conversación haya sido fructífera. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna cosa que quieran comentar? ¿Que quieran saber? Bueno, quiero ir a algunas conclusiones. Eso qué bonito, ¿no? Bueno, para mí, ser americano, ser latino, voy a volver a lo que había dicho al principio. Significa muchas cosas. Tiene que ver con la identidad, a veces con la raza, a veces no. Porque la raza es muy complicada. Con la lengua también, porque hablamos español, porque hablamos portugués, francés, inglés. Con la cultura, que por ejemplo Batman, el Zorro, Lone Ranger son parte de nuestra cultura, ¿no? Tiene que ver con la historia, con esta historia del movimiento de las fronteras, de cómo las fronteras cruzan las comunidades y las comunidades cruzan las fronteras. Y también cosas que yo creo que quiero que queden claro con esta presentación es que las fronteras cambian, pero también las identidades, como la identidad de Murrieta se convirtió en Batman, cambian. Las comunidades cambian. Los que eran latinos porque hablaban latín, después eran latinos porque hablaban español, después eran latinos porque eran hijos de latinoamericanos, etc. La historia también cambia, ¿no? Las naciones van cambiando. Alice Bledel es americana y es latina. Batman es americano, pero también es descendiente. Entonces, bueno, esta es nuestra idea de que las culturas, las identidades son diversas y van cambiando, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado, espero que haya estado bien la presentación. Muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta o la tarea? Bueno, esperaba interromper, pero hay algunas preguntas para Cristóbal. ¿Algunas preguntas sobre su trayectoria como profesor? Y también ha llevado muchos alumnos a México, a España. Preguntas personales quizás. Sí, pues terminamos aquí, después pueden hablarlo. Bueno, nada más, sí, ya terminamos. Nada más quería comentarles algo rápido, ya no está ahí. Esto a lo mejor no me lo preguntaron y no está pensando, pero yo no sabía que yo era latino hasta que vine a Estados Unidos. En México yo era Cristóbal y no tenía nada que decirle de dónde soy o cómo soy o qué soy, pero aquí en Estados Unidos aprendí que tenía que decir, bueno, soy latino. Aunque digo, yo no hablo latín, ni soy romano, ni soy de México. Para mí así está. Entonces, bueno, estas cosas también se deciden cuando uno se encuentra con una persona diferente, ¿no? Con una cultura diferente. Y uno aprende. Bueno, pues muchas gracias otra vez. Y pues que tengan un buen día, chicos. Chicas. Yeah.